Vamos a dar inicio a esta presentación, que es muy interesante este tema sobre fármacos anticonvulsivantes. Si tienen alguna pregunta, duda, por favor, en el transcurso de la clase me van preguntando. Ya, es un tema bastante amplio y por eso voy a abordarlo directamente, ¿ya? Entonces, comenzamos. Bueno, primero hay que contextualizar frente a qué problema de salud nos vamos a enfrentar, ¿no? Y conocer el tipo de tratamientos farmacológicos que existen, ¿no? Para este problema de salud. Entonces, la epilepsia es una enfermedad cerebral no transmitible crónica que va a afectar a personas de todas las edades. Entonces, en sí la enfermedad es la epilepsia. ¿No? Ahora, en todo el mundo se identifican unos 50 millones de personas que pueden padecer epilepsia, ¿no? Y cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Y se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones si se diagnosticaran oportunamente y trataran adecuadamente, ¿correcto? Entonces, el riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es de hasta 3 veces mayor que en la población general, según la fuente de la OMS. Ahora, en nuestro país, la epilepsia ha resultado ser la primera causa de morbilidad según el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? Durante el año 2024, ¿no? De hecho, se estima que en nuestro país viven con epilepsia aproximadamente 500.000 de personas, ¿no? Según la fuente del MINSA. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos para esta clase? En primer lugar, se va a presentar generalidades, les voy a presentar generalidades sobre lo que es la epilepsia, un poquito sobre la terminología, epilepsia, convulsiones, crisis epiléptica, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo es que se clasifica el diagnóstico, muy a grosso modo para poder abordar los tratamientos y entender, ¿no? Se va a presentar la farmacoterapia que digamos, se utiliza, qué tipo de tratamientos tenemos según las generaciones de los anticonvulsivantes, los mecanismos de acción general o principal que tienen estos anticonvulsivantes. Luego vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Lo he dividido según su farmacocinética y farmacodinamia, porque la verdad, como así, es un tema bastante amplio. Opté por, digamos, verlo de manera panorámica, la farmacocinética de las 3 generaciones de los anticonvulsivantes, ¿no? De los tratamientos elegidos y posteriormente desarrollar la parte de la farmacodinamia para que se haga más asimilable, porque es bastante extenso. Luego comentar el uso de estas benzodiazepinas en el tratamiento de las convulsiones y tratamientos también verlo ya los de última generación, los de tercera generación. En el caso de las benzodiazepinas, hago ese énfasis porque ustedes también lo van a ver, digamos, el uso de las benzodiazepinas como ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de tratamientos u objetivos. En este caso es enfocado el uso de las benzodiazepinas a lo que es el manejo de las convulsiones, ¿no? Y dentro de los últimos puntos vamos a revisar un poquito sobre las interacciones que tienen estos tratamientos anticonvulsivantes y cómo es que manejamos las convulsiones durante la gestación y cuáles vendrían a ser los principios generales del tratamiento para las convulsiones. Entonces veamos un poquito algunas generalidades. ¿De dónde proviene este término de epilepsia, ¿no? De esta palabra griega epilambanein, que significa ser atacada. La persona es atacada durante una crisis epiléptica. La OMS y la Liga Internacional contra la Epilepsia la define como una afección neurológica crónica. Esta es una enfermedad crónica, por lo tanto va a requerir tratamiento crónico, ¿no? Va a ser estas crisis que se van a presentar como consecuencia de la epilepsia van a ser recurrentes, repetitivas, ¿no? De fenómenos paroxísticos, o sea, inician de una manera súbita, ¿no? En la vida del paciente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho por unas descargas desordenadas y excesivas de las neuronas cerebrales, ¿no? Ahora, la epilepsia es una enfermedad crónica, como les estaba mencionando, que se caracteriza por la presencia de episodios críticos recurrentes que se denominan crisis epilépticas. Entonces, la epilepsia como enfermedad va a originar que se presenten crisis epilépticas que pueden ser de qué tipo de origen: motor, sensitivo, autonómico, psíquico, ¿no? Las de origen motor son las que nosotros de repente podemos percibir más fácilmente en el paciente, son estos movimientos que comienzan a presentar los pacientes, ¿no? Durante estas crisis epilépticas.
¿no? Pero también de repente no se ven, pero ya en el cerebro hay una actividad neuronal completamente anormal, ¿no? Y por eso también tenemos estos tipos de crisis epiléptica, llámese sensitivo, autonómico, psíquico, que hay esa alteración neuronal, ¿no? Y el paciente comienza a presentar ilusiones, alucinaciones durante la crisis. Ahora, ¿por qué se producen esas crisis, ¿no? Esas crisis epilépticas. Estas crisis se van a relacionar con descargas anormales y excesivas de un punto del sistema nervioso llamado foco epileptógeno. Entonces, las crisis vienen como consecuencia de una descarga normal y excesiva de un punto del sistema nervioso central. Se menciona que las epilepsias se inician a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Y en esa corteza es donde las neuronas comienzan a presentar este problema, estas descargas eléctricas anormales, ¿no? Y comienza como un foco epileptógeno, que también hay que ver cuántos focos epileptógenos pueden iniciarse, pero ese foco epileptógeno que se inicia con esas alteraciones eléctricas anormales de la neurona corresponde a un grupo de neuronas que van a ser afectadas, que están anormales, digamos, funcionamiento eléctrico está completamente anormal y eso es lo que va a originar las crisis epilépticas dentro de lo que vendría a ser la epilepsia. Ahora, la hiperactividad neuronal de las crisis se puede registrar, ¿no? Mediante el electroencefalograma, ¿no? Y esto nos va a dar trazos de patrones de ondas y signos característicos de los diferentes tipos de crisis epiléptica, ¿no? Hay una enorme variedad de síntomas, de patrones del electroencefalograma y esto va a ser la base para que se puedan clasificar de qué tipo de crisis presenta el paciente. Esto lo vamos a ver más adelante porque dependiendo del tipo de crisis epiléptica, se van a dar los diferentes protocolos para los tratamientos. Ahora, esto definitivamente ha sido de gran utilidad y ayuda para lo que va a ser el diagnóstico y el respectivo tratamiento. Em, entonces, un poquito resumiendo, la epilepsia viene a ser el trastorno de la función cerebral que van a padecer nuestros pacientes y esto se va a caracterizar por el surgimiento periódico y predecible de las convulsiones, ¿no? Ahora, y las convulsiones se refiere a un trastorno transitorio del comportamiento, puede ser de origen sensitivo, autonómico, psíquico, motor, ¿no? Y esto está causado por la activación desordenada, sincrónica y rítmica de poblaciones enteras de neuronas cerebrales, ¿no? Y hay que recordar que para que se manifiesten estas convulsiones, que también es lo mismo decir crisis convulsivas, crisis epilépticas, eh, parten de un foco o varios focos epileptógenos dependiendo del tipo de crisis que presenten nuestros pacientes. Ahora, para poder entender un poco lo que van a ser los tratamientos farmacológicos, nos vamos a detener un poquito en entender qué ocurre con las neuronas alteradas que están fallando en nuestros pacientes. Esto tiene que ver con una hiperexcitabilidad neuronal, mencionábamos, ¿correcto? Entonces, comentemos que estas neuronas anormales que forman parte del foco de la epileptogénesis van a mostrar qué cosa, alteraciones estructurales a nivel de la membrana de las neuronas. Entonces, ¿por qué comienzan a presentar estas fallas, alteraciones que generan en las crisis epilépticas? Entonces me dicen que las crisis epilépticas tienen que ver con digamos, una alteración en lo que son las neuronas. Entonces, me dice en este primer párrafo que hay una alteración de estas neuronas afectadas, donde se puede dar inicio a las crisis estructurales, una alteración estructural de la membrana de las neuronas que condicionan modificaciones sustanciales en las características electrotónicas, entonces en la conductancia eléctrica. Entonces, porque las membranas ya tienen de por sí, digamos, una alteración, ¿no? Y por ende, esto va a afectar en su potencial de equilibrio y la velocidad de conducción. Entonces, ahí comencemos a marcar un poquito y a resaltar, ¿no? Entonces, hay una afección a nivel de las membranas, nos dice la literatura, ¿no? Ahora, los procesos moleculares que convergen con la aparición de esta serie de alteraciones dieléctricas, ¿no? El mal funcionamiento eléctrico que tienen las neuronas, va a depender fundamentalmente también de la actividad de receptores. Entonces, tanto ionotrópicos como metabotrópicos. Menciono esto y resalto
porque nos dice que estos procesos moleculares que también tienen que ver con estas alteraciones en el funcionamiento eléctrico de las neuronas también van a depender mucho de la actividad de receptores. Y acá dicen ionotrópicos, metabotrópicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que dentro de la neurotransmisión neuronal va a ser importante y resaltamos, por ejemplo, neurotransmisores tipo glutamato, tipo AMPA. Y cuando hablamos sobre lo que son receptores para el glutamato puede actuar tanto a nivel de receptores ionotrópicos tipo NMDA, los AMPA, por ejemplo, y los también de tipo metabotrópicos, como lo que lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Por ejemplo, los del mGlu-R, ¿no? Que lo vamos a ver que son diferentes tipos del mGlu-R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, hagámonos la idea que también nos dice que la excitabilidad neuronal depende mucho de la actividad frente a de los neurotransmisores, frente a lo que es su interacción con receptores. Entonces, y la interacción frente a receptores puede ser tanto a nivel de receptores, que se van a encontrar a nivel de la membrana de la neurona, que pueden ser de tipo ionotrópicos o metabotrópicos, ¿no? Entonces, también a nivel pre y postsinápticos, ¿no? Muy bien, vamos a ir viéndolo eso más adelante, pero esto es más o menos como que la parte inicial, general, importante entender para poder posteriormente entender cómo es que actúan los tratamientos, ¿no? Para antagonizar esta alteración a nivel de la neurona, ¿no? De las neuronas que se encuentran afectadas. Entonces, nos dice, si bien es cierto, no obstante, la liberación presináptica de la acetilcolina puede ser el estímulo que pueda desencadenar el fenómeno dieléctrico, estas alteraciones eléctricas en la conductancia neuronal. Es el ácido glutámico o el glutamato también que se conoce, el que refuerza y sostiene el proceso, lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, el glutamato, la verdad que tiene varios tipos de receptores sobre los cuales pueden actuar, ionotrópicos y metabotrópicos. Y nos dice que puede ser el glutamato el que puede desencadenar este fenómeno dieléctrico, ¿no? Ahora, cuando la interneurona facilitadora libera glutamato y esta actúa sobre un receptor específico, se activa una proteincinasa que al promover un influjo sostenido de calcio da lugar a la formación del complejo calcio-calmodulina, ¿no? El que estimula a su vez otros receptores facilitadores que además pueden incrementar lo que es la liberación de más neurotransmisores al medio. Es decir, va a ser importante, ¿no? El ingreso de calcio a nivel presináptico para que, como que ya conocemos, el calcio va a ayudar mucho para que pueda hacer la liberación y en este caso a nivel central de lo que sería el glutamato. Ahora, durante el proceso de epileptogénesis, también si la contraparte, o sea, en un cerebro, digamos, en equilibrio, tanto la parte estimulante como inhibitoria están en equilibrio, entonces aquí estamos resaltando la importancia del papel excitatorio que tiene el glutamato, entonces, sobre todas las opciones de acción sobre los receptores, pero también nos dice que durante este proceso de la epileptogénesis va a disminuir la actividad del ácido gamma aminobutírico, es decir, está en desventaja la parte inhibitoria porque disminuye además lo que es el neurotransmisor y las funciones que tiene el GABA, ¿no? Que como neurotransmisor inhibe la actividad de las neuronas postsinápticas, ¿no? En condiciones homeostáticas. Entonces ahí ya vamos viendo un poquito a nivel molecular el desequilibrio que puede estar ocurriendo en ese cerebro del paciente epiléptico que puede llevar a la iniciación de este foco epileptógeno que va a dar como consecuencia las crisis epilépticas dentro de lo que sería un paciente epiléptico, ¿no? Ahora, al disminuir la liberación o síntesis o bien disminuye el número de receptores postsinápticos también sobre los cuales va a actuar este GABA, se refiere, ¿no? Decrece la electronegatividad del potencial de equilibrio, ¿no? Entonces, menos inhibición, entonces va a decrecer la electronegatividad del potencial de equilibrio y permitiendo que estímulos de menor intensidad desencadenen la despolarización de la membrana con la consecuente formación de potenciales de acción que se propagan rápidamente a través de las neuronas postsinápticas. ¿No? Entonces acá, de la misma manera, el incremento, entonces podemos ir concluyendo, el incremento de la excitabilidad de la neurona postsináptica promueve a su vez la liberación de ácido glutámico y aspartico y eso va a dar definitivamente mayor excitabilidad neuronal. Ahora, eso es un poquito la parte inicial de qué cosa es lo que estaría produciendo esa hiperexcitabilidad neuronal en nuestros pacientes, ya en esencia. Ahora, esas alteraciones neuronales
que se presentan en el paciente, la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué ocurre? ¿No? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de las epilepsias? Entonces, según la etiología, se conoce que puede ser de dos tipos, primaria o secundaria, o lo mismo decir idiopática o sintomática. El de tipo primario idiopático vendría a ser la causa principal, digamos, de la mayoría de pacientes, así que el 60-70% de las personas que presentan epilepsia deben, digamos, a una etiología de origen lamentablemente desconocido. No se conoce por qué es que un paciente es epiléptico, ¿no? Se puede iniciar entre los 5 años y los 20 años de edad y nunca se identifica por qué. Se dice, ¿no? Que podría tener algún componente genético, podría ser, ¿no? Pero esto no se conoce con exactitud. El porcentaje menor de la causa de las epilepsias, que es el de tipo secundario sintomático, el 30-40 de las personas que la padecen, aquí sí hay una causa que se identifica, que es el que ha originado, digamos, en las convulsiones, ¿no? Puede ser anormalidades congénitas, postraumáticas, alguna lesión cerebral, ¿no? Básicamente de tipo ocupativa, tipo tumores, abscesos o quistes, ¿no? Enfermedad vascular también, trastornos degenerativos, infecciones, ¿no? Como el VIH, la meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, criptococosis, tuberculosis, algunos tipos de causas que sí se conocen, como acá vemos, ¿no? De tipo cerebral ocupativa, que son tumores, ¿no? Que pueden dar origen también a las crisis epilépticas. Claro, aquí en este caso, digamos, el inicio del tratamiento tiene que ver con tratar el origen de las convulsiones. Poniéndolo en sencillo, ¿no? De repente puede una persona que no se ha controlado bien la fiebre, no puede originar convulsiones. Entonces hay que tratar la fiebre para poder evitar esas crisis, ¿no? Entonces igual acá. Entonces, eso es según la etiología, ¿no? Ahora, la mayoría vemos que lamentablemente no se conoce el origen de las convulsiones, qué cosa es lo que produce las convulsiones en nuestros pacientes. Entonces, el siguiente punto es, una vez que ya, digamos, partimos de la etiología que se desconoce, en fin, digamos, asumamos que es la mayoría de los desconocidos, del 60-70% de la población, entonces hay que ver cómo se está manifestando esta crisis. Es decir, si habíamos considerado que las convulsiones se originan a nivel de la corteza cerebral, no en otras estructuras del sistema nervioso como tálamo, tallo encefálico, cerebelo, entonces es a nivel de la corteza, hay que ver qué lado, qué hemisferio es el que va a presentar, digamos, el inicio de la convulsión a través de los focos epileptógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir clasificando según el tipo de convulsiones, ¿no? La clasificación de las crisis epilépticas o convulsivas pueden ser convulsiones que van a presentar nuestros pacientes de tipo parciales o de tipo generalizados. Parciales, por ejemplo, que se inicia solamente en un lado del hemisferio, acá dice, por ejemplo, en este esquema, convulsión parcial en el lóbulo derecho. Y las generalizadas, aquí sí, ocupan ambas, los focos epileptógenos van a ocupar ambos hemisferios, ¿no? Por eso acá dice convulsión parcial con generalización secundaria. Ambos hemisferios son los que van a presentar focos epileptógenos. Entonces, las convulsiones parciales a su vez se pueden subdividir en simples, complejas y parciales con convulsiones que van a generarse o de las parciales simples pasan a ser tónico-clónicas generalizadas de manera consecutiva. Y las convulsiones generalizadas pueden ser de tipo crisis de ausencia, mioclónicas y tónico-clónicas. Aquí me voy a detener un poquito porque no les comentaba lo siguiente. Miren, todo lo que les estoy mostrando hasta este momento, bueno, la mayoría, y sobre todo este tipo de clasificación, lo he recogido de Goodman y Hillman para tener una base para poder abordar la parte farmacológica. Aquí vamos a aprender los tratamientos farmacológicos que tenemos para el manejo de las convulsiones, que es finalmente lo que se trata son las convulsiones. Esto debemos entender que es un poco más complejo, definitivamente es mucho más complejo. En clínica ya verán con mayor detalle, pero estoy tomando como referencia esta literatura para que, y digamos, aquí nos da las bases generales de lo que son los tipos de crisis y según este tipo de clasificación se van a dar algunos protocolos con qué tipo de tratamientos comenzar,
¿no? Para poder pasar a revisar los tratamientos que se utilizan para los diferentes tipos de crisis. Entonces, esto es dentro de las clasificaciones más sencillitas, ¿no? Para poder abordar la parte farmacológica. Entonces, en función a esta literatura, lo estoy trabajando. Ahora, yo tengo que, ¿por qué tengo que revisar así rápidamente el tipo de crisis para poder, poder abordar posteriormente los tratamientos? Para tener un conocimiento general básico sobre lo cual vamos a atacar, ¿no? Con los tratamientos. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado que las convulsiones parciales donde el foco epileptógeno puede iniciar en un lado del hemisferio y salvo la última que podría propagarse al otro hemisferio. Las convulsiones parciales se dividen en parciales simples, ¿no? Aquí depende, como dice aquí este resumen, de la región de la corteza que se va a activar por la crisis, ¿no? Por ejemplo, si se activa la corteza motora que expresa el pulgar izquierdo, se van a procesar fluidas del pulgar, ¿no? Y solamente se va a mover el pulgar, ¿no? Aquí no hay pérdida del conocimiento del paciente, ¿no? Y en el electroencefalograma se observa un foco de inicio específico que no se va a propagar. Ahora, a partir de esta parcial simple en adelante, en todas las demás sí va a haber una pérdida del conocimiento. En el caso de las parciales complejas, acá hay una pérdida del conocimiento que dura de entre 30 segundos a 2 minutos del paciente, ¿no? Aunada a movimientos como chasquear los labios o agitar la mano, ¿no? Y en el electroencefalograma va a revelar un foco de inicio con escasa propagación. O sea, por eso se mantiene a un lado del hemisferio. Las parciales tónico-clónicas generalizadas de manera consecutiva nos dice que puede iniciar con una convulsión simple, una parcial, ¿no? Una parcial compleja, pero que va a evolucionar hasta convulsión tónico-clónica, ¿no? Y hay pérdida del conocimiento. Dentro de las generalizadas, donde ya hay focos epileptógenos en ambos hemisferios, tenemos las crisis de ausencia, las convulsiones mioclónicas y las convulsiones tónico-clónicas. En la crisis de ausencia no hay, digamos, movimiento, no hay una convulsión de tipo motor aquí. No, acá cómo se manifiesta, no hay una pérdida de conocimiento, la persona está con una mirada fija, ¿no? En un punto hacia la nada, ¿no? Y interrumpe sus actividades, ¿no? Y puede durar entre 30 segundos, ¿no? Ustedes le hablan, está desconectada completamente del entorno y si no hay movimiento, sí. O sea, en el cerebro hay varios focos epileptógenos que se han activado y hay una hiperexcitabilidad neuronal muy, muy fuerte, ¿no? Que hace que el paciente, digamos, deje de hacer lo que está realizando en ese momento, hay una pérdida del conocimiento, ¿no? Y como dice acá, el electroencefalograma presenta varios focos de inicio. En las mioclónicas, las convulsiones mioclónicas o espasmos infantiles, hay una contracción muscular breve, ¿no? Aproximadamente como de un segundo, es como una descarga eléctrica que se presenta, ¿no? Puede ser en una extremidad o en todo el organismo, como cuando se pasa una descarga eléctrica, ¿no? Y presenta varios focos de inicio. Y las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Se dice, es similar a las parciales secundariamente generalizadas, pero aquí directamente se activan los focos en ambos hemisferios, ¿no? Pero no van presididas de ningún tipo de convulsiones parciales simples, ¿no? O parciales complejas. Ahora, aquí en el electroencefalograma hay varios focos de inicio. Y acá vemos, por ejemplo, en el dibujo, la fase tónica combina ambas fases, una fase tónica donde hay una rigidez, contracción de los músculos del paciente. Eso es muy fuerte. Si no se ataca este tipo de crisis, sí, la verdad que puede ser hasta letal, ¿no? En esa fase tónica. Y la fase clónica, que son las contracciones y relajaciones. Esto nosotros lo vamos a ver también en el laboratorio. Vamos a producir un tipo de convulsiones generalizadas, ¿no? Para que puedan también tener una idea más clara. Ahora, una vez que sabemos los tipos de crisis epilépticas que se podrían presentar en los pacientes, un poquito sobre lo que es el diagnóstico, cómo llego a determinar que mi paciente tiene uno u otro tipo de crisis, ¿no? El cuadro clínico, ¿no? En una convulsión típica, por ejemplo, del gran mal,
el ataque va precedido de un cuadro denominado aura, aunque la verdad se menciona que sí, los pacientes es como que tienen una sensación de que va a venir la crisis, ¿no? Presienten, digamos, eso se denomina el aura, ¿no? Puede ser como una cefalea, hay un cambio de humor, ¿no? Y letargia, ¿no? Durante el ataque el paciente va a perder el conocimiento, ¿no? Por eso se denomina de gran mal, ¿no? En muchos casos la aparición del ataque es impredecible, ¿no? Así como también se menciona. O sea, puede presentir ese aura o de repente sencillamente ataca, ¿no? Inclusive también durante el sueño también podrían presentarse las crisis epilépticas, ¿no? ¿Qué puede precipitar una crisis epiléptica? Pacientes predispuestos a esta enfermedad, la falta de sueño, una medicación inadecuada, digamos, si el paciente ya ha sido diagnosticado y no después de un tiempo de haber estado controlado la crisis, presentan convulsiones, podría ser también que la medicación no haya sido también correcta, en fin, ¿no? Alcohol, estrés emocional, luz o ruidos intensos, fiebre, ¿no? Eh, a- Hay exámenes que van a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo mencionábamos el electroencefalograma para determinar qué tipo de epilepsia y tratamiento se debe seguir, la tomografía, resonancia cerebral, ¿no? Para determinar dónde se localiza y la naturaleza del foco epileptógeno para poder determinar si es parcial, si es generalizada, por ejemplo, ¿no? Y otros exámenes, por ejemplo, estudios serológicos, ¿no? Hay que ver, ¿no? Cómo está esa glucosa, de repente está muy baja, hay que ver, hay que comenzar a descartar, porque una glucosa baja también podría traer crisis epilépticas, crisis convulsivas, ¿no? Análisis de líquido cefalorraquídeo, función renal y hepática, entre otros. Ahora, em, hace muchos años se menciona que se buscaba y se pretendía encontrar un fármaco anticonvulsivante para que pudiera tratar cualquier tipo de crisis epiléptica, ¿no? Pero ya con los años se vio que esto no era posible. Entonces, por eso acá el primer párrafo dice, el anticonvulsivo ideal suprimiría todas las convulsiones, ¿no? Sin generar efectos adversos de ninguna clase. Bueno, no existe hasta el momento, digamos, un fármaco que pueda cubrir todos los tipos de crisis que puedan presentar nuestros pacientes y menos también que ante un tratamiento crónico, no hayan efectos adversos, ¿no? Los fármacos de uso actual logran controlar la actividad convulsiva en algunos pacientes, la verdad que en la mayoría, no sin causar en muchos casos efectos que nosotros no queremos, ¿no? Y que puede variar, claro está, en gravedad, desde trastornos mínimos del sistema nervioso central hasta muerte por anemia plástica o insuficiencia hepática, que ya serían reacciones adversas muy severas, ¿no? Que la verdad que con un buen control se puede superar. ¿No? Entonces ahora ya ha avanzado mucho la ciencia, entonces esto se sabe que podría presentar, en fin, como que ya lo hemos visto, de repente hay mayor predisposición de esto último, de muerte por anemia plástica, insuficiencia hepática, etcétera, cierta predisposición, ¿no? Y ya que hemos revisado la semana pasada la RAM, ¿no? Por lo general RAM de tipo B, ¿no? Entonces la susceptibilidad del paciente también entra a tallar mucho en este sentido. Ahora, ¿qué tipo de tratamientos tenemos? ¿Qué opciones dentro de la farmacoterapia? Acá vemos un cuadrito, ¿no? Que resume un poquito sobre las estructuras, porque la estructura me va a dar una idea de cómo actuaría frente a qué tipo o cuál sería su mecanismo de acción. Y nos dice, por ejemplo, que los fármacos antiepilépticos pertenecen a grupos de composición heterogénea en función a lo que es la estructura química, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos acá, estas estructuras pueden ser similares, pero esta del ácido valproico, por ejemplo, es diferente a la de la carbamazepina, por ejemplo, ¿no? O de la etosuximir. Aunque existen ciertas semejanzas estructurales entre algunos anticonvulsivantes, no siempre comparten el mecanismo de acción o su espectro terapéutico, ¿no? Ahora, esto lo tomé de Flores y aquí clasifican, por ejemplo, las opciones de fármacos. Ya hemos revisado un poquito sobre lo que es el problema de salud de ese paciente. Ahora, vamos a ver con qué opciones de tratamientos anticonvulsivantes contamos dentro del arsenal terapéutico.
Acá Flores considera tres generaciones que se utilizan en clínica. Dentro de lo de primera generación, los clásicos, fenobarbital, fenitoína, ¿no? Que nosotros yo creo que la mayoría hemos ya, nos suena este nombre porque lo hemos venido revisando desde la farmacocinética, cuando vimos principios generales de farmacología, ¿no? Hay problemas también con este tratamiento, ¿no? En cuanto al metabolismo que puede producirse o la interacción a nivel metabolismo, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero este está dentro de lo que son de primera generación, la etosuximida, también otro fármaco, la primidona, también otro fármaco de primera generación. Dentro de los tratamientos de segunda generación, tenemos a la carbamazepina, el ácido valproico y benzodiazepinas. Dentro de la tercera generación tenemos a la vigabatrina, gabapentin o gabapentina, felbamato, la motrigina, topiramato, la fosfenitoína, y tenemos también la tiagabina, el levetiracetam, sonizamida y oxcarbazepina también. Ahora, vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro, ¿no? Porque, por ejemplo, les debe sonar algo curioso que tenemos por esta parte de la primera generación una fenitoína, pero que en la tercera generación apareció ya la fosfenitoína. Vamos a ver en un ratito. ¿Qué ventajas trae una generación de la otra? Bueno, los antiepilépticos se menciona que de segunda generación. Ah, pero antes de esto, mencionar. eh, Primero hay que diferenciar. Desde el punto de vista farmacológico, cuando hablamos de generaciones de fármacos, son nuevos fármacos que aparecen. Digamos, si había uno de primera y aparece una de segunda, o en este caso como que también de tercera, se asume de que los que están apareciendo, generaciones posteriores a las iniciales, deben de tener algún plus a favor de esas nuevas generaciones que le hacen el situarse en estas nuevas. Entonces, a eso vamos. Entonces, ¿qué ventajas tiene la de segunda generación frente a la de primera? ¿Qué ventajas tiene la de tercera? ¿No? Ahora, los antiepilépticos de segunda generación, como la carbamazepina y el ácido valproico, han sustituido, por ejemplo, los de primera. ¿Por qué? Porque son más eficaces, ¿no? O en todo caso, una eficacia similar, vamos a ponerlo así. Pero ¿es mejor en qué sentido? Van a tolerar mejor los pacientes a estos tratamientos que los de primera generación, ¿no? Si bien es cierto, eficacia similar, pero mi plus es que, bien, me va a ir mejor porque mi paciente va a tolerar mejor esos tratamientos y tienen un mejor perfil farmacocinético. Ahora, las benzodiazepinas hay que relacionar ya desde que cuando se utilizan de manera crónica van a haber efectos secundarios, ¿no? Y básicamente porque van a comenzar a desarrollar tolerancia a los tratamientos. Entonces ahí es como que una limitación. La verdad que por lo general las benzodiazepinas más se relacionan para tratamientos agudos, no para crisis agudas, ¿no? Ahora, los antiepilépticos de tercera generación se van a caracterizar por una buena tolerabilidad y porque tienen menos interacciones. Porque la verdad que los de primera generación tienen muchas, muchísimas interacciones si se tendría que utilizar entre sí, ¿no? Entonces, los de tercera generación son bien tolerados, interaccionan menos, ¿no? Que estos de primera generación. Y algunos de ellos son eficaces frente a epilepsias resistentes, ¿no? A los clásicos. Y se pueden utilizar también como coadyuvantes. Bueno, cuando no funcionan los tratamientos de primera o de segunda generación, porque hay que ver acá la eficacia, finalmente yo tengo que elegir el tratamiento que pueda inhibir las convulsiones en mi paciente, ¿no? Claro, y que lo tolere. Hay que considerar que dentro de los objetivos del tratamiento de las convulsiones, primero el fármaco que nosotros vayamos a elegir para el tratamiento de nuestros pacientes debe suprimir lo que sean las crisis epilépticas, suprimir, ese es el objetivo, que lo que yo elija logre suprimir las crisis y en segundo lugar dentro del objetivo es que ese fármaco que está logrando suprimir la crisis no afecte la actividad o la vida diaria de mi paciente, que no limite su actividad. Si ese paciente logra cubrir, digamos, inhibe las crisis, pero inhibe por completo y afecta por completo la vida diaria de mi paciente, no sería un tratamiento muy, muy adecuado, la verdad, ¿ya? Entonces, como vemos, la enfermedad en sí, epiléptica, es muy compleja. No existe, se menciona un consenso respecto a los tratamientos medicamentosos.
y por lo tanto hay varios esquemas terapéuticos de la farmacoterapia antiepiléptica. Como les mencionaba, tomé esto de Goodman y Hillman y por ejemplo acá van a ver lo que está muy parecido a las crisis que hemos considerado al inicio para poder entender un poquito cuál es lo que se sugiere como tratamientos de primera línea y de segunda línea. Aquí establezcamos diferencias. Hace un rato presentaba los fármacos por generación. Primera generación, segunda generación, tercera generación, hemos hablado sobre el plus que tiene en cuanto a la eficacia, que son muy similares, tolerabilidad, mejor tolerabilidad, menos interacciones entre la comparación de generación y generación. Pero acá es otro punto, otro término que les estoy mencionando. Dependiendo del tipo de crisis epilépticas o las convulsiones o tipo de convulsión que presente, como vemos acá, aquí tenemos de este lado, según la evidencia clínica, porque esto no es que a Goodman y Gilman se le haya ocurrido, ¿no? Sino que también entre todo lo que es la recopilación de información, los años de experiencia que se tiene con los tratamientos anticonvulsivantes, se ha determinado, por ejemplo, que en los pacientes que presentan, una vez hecho el diagnóstico, parcial simple o un paciente que presenta una crisis epiléptica de tipo parcial compleja, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de pacientes, los tratamientos convencionales de primera línea, los que van a funcionar, con los que se ha visto mejor eficacia, sería la carbamazepina, fenitoína y valproato. Y aquí va a la cabeza la carbamazepina, como que lo ven también está más grande, ¿no? Porque es la que se sugiere como tratamiento de primera línea y con el que mejor responden los pacientes. En el caso de la parcial de tipo secundariamente generalizada, tenemos ahí también la carbamazepina y digamos si no me va bien con la carbamazepina, puedo optar por el fenobarbital, fenilidantoína o la fenitoína, que es lo mismo, fenilidantoína, fenitoína es lo mismo, la primidona, el valproato. Pero ¿qué pasa si es que no responde mi paciente ante estos tratamientos de primera línea? Vamos con los de segunda línea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las convulsiones generalizadas, los de primera línea para las crisis de ausencia funcionan muy bien la etosuximida, el valproato, ácido valproico, el clonazepam. Pero ¿qué pasa si no responden a esos tratamientos? La siguiente opción sería la lamotrigina, por ejemplo. Y así lo van a ir revisando para que podamos ir familiarizándonos con los tipos de tratamientos para los diferentes tipos de crisis epilépticas, ¿correcto? Ahora, hemos visto hemos hecho una introducción sobre lo que es la epilepsia, las crisis epilépticas o convulsivas, la etiología de las convulsiones, la clasificación según las crisis o tipos de convulsiones. Hemos revisado los tratamientos que se utilizan dentro de lo que es la farmacoterapia, dentro de lo que es primera, segunda, tercera generación. Hemos presentado algunos de los tratamientos para cada una de las generaciones y luego ya la hemos visto unificada en esquemas, ¿no? Tipo de crisis, ¿no? Epiléptico-convulsiva versus tratamientos de primera línea, ¿no? Tratamientos de segunda línea. Y ahora la pregunta es, ¿qué mecanismos tienen estos tratamientos que vemos aquí? Por ejemplo, un poquito resumido, ¿cómo es que actúa la carbamazepina para que pueda inhibir las crisis de tipo pacientes con convulsiones parciales simples o las convulsiones mioclónicas o las tonicoclónicas? ¿Qué tienen estos tratamientos que los hacen ser eficaces? ¿No? Ya en lo que es la población en general, efectivos. Bueno, entremos ya un poco a lo que sería la parte farmacológica. Por ejemplo, punto de partida, yo tengo que identificar cuáles son los mecanismos de acción generales que presentarían los anticonvulsivantes, ¿no? Según Goodman y Hillman, menciona tres mecanismos de acción principales, ¿no? Dentro de lo que serían los tratamientos anticonvulsivantes. Entonces, para esa hiperexcitabilidad neuronal que presentan las neuronas de los focos epileptógenos, uno de los mecanismos consistiría en que se limiten las descargas reiteradas de las neuronas, ¿no? Lo que se lograría al mantener el estado inactivo de los conductos de sodio. Recuerdan que les mencionaba un poco sobre que
Porque hay esta hiperexcitabilidad neuronal y se mencionaba que el problema puede estar a nivel de la membrana de las neuronas, ¿no? Y aquí a nivel de las membranas vamos a ver diferentes mecanismos desde el ingreso de sodio, de calcio, receptores, no ionotrópicos, metabotrópicos, que tendrían que ver con la excitabilidad neuronal. Entonces, uno de los mecanismos que pueden ayudar a inhibir las crisis tiene que ver con mantener el estado inactivo de los conductos de sodio, ¿no? Por ejemplo, acá activas por voltaje. Por ejemplo, la fenitoína y la carbamazepina, y eso sería un mecanismo principal. Otro mecanismo parece ser la inhibición o contribuir, ¿no? Con lo que es la inhibición, ¿no? A nivel de las sinapsis mediadas por el ácido aminobutírico gamma aminobutírico, ¿no? Por el GABA. Es decir, por ejemplo, estos fármacos que son eficaces contra las convulsiones más frecuentes, tipo todas las parciales, las tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que sería potenciar o facilitar la acción inhibidora de lo que es el neurotransmisor GABA, ¿no? Porque mencionábamos de que el problema puede ser que haya mucha excitabilidad neuronal por parte del glutamato y baja inhibición neuronal por parte de una disminución del GABA, ¿no? Por eso acá dice otro mecanismo de acción tendría que ver con esto del GABA. Y acá vemos más o menos el lugar de acción de las benzodiazepinas sobre lo que es el receptor GABA-A, que cuando se activa conduce cloruro, y de este lado, digamos, el lugar de acción para los barbitúricos, ¿no? Pero otro mecanismo de acción general de los fármacos anticonvulsivantes tendría que ver con inhibición de conductos de calcio, ¿no? Activados por voltaje. Básicamente los encargados de las corrientes de calcio tipo T. Y acá tenemos, por ejemplo, la etosuximida, que vemos aquí. Normalmente este canal de calcio activado por voltaje conduce el calcio. Eso también tendría que ver mucho con la hiperexcitabilidad neuronal. Y lo que podría hacer el valproato, la etosuximida, es bloquearlo. Entonces aquí ya no hay más ingreso de calcio. Este calcio se quedaría bloqueado aquí. Ahora, hay diferentes mecanismos de acción. Esto de acá también lo tomé de Goodman y Hillman. Y estamos viendo acá, por ejemplo, una serie de mecanismos que pueden ser, por ejemplo, el lugar molecular donde actúa fenitoína, fosfenitoína, carbamazepina, lamotrigina, topiramato, valproato, etcétera, ¿no? Las benzodiazepinas. Tiene que ver, por ejemplo, modulando los conductos de sodio, bloqueando los canales de calcio, ¿no? Los canales de calcio a nivel de los ligandos alfa 2 delta, que es el lugar de acción del canal de calcio, ¿no? Ahí, por ejemplo, para la pentina, ¿no? Pero también pueden haber tratamientos que pueden facilitar la acción del GABA, ¿no? A través de inhibición de la captación de GABA, ¿no? Entonces, para que haya mayor disponibilidad sináptica, mayor actividad, mayor biodisponibilidad de GABA a nivel sináptico, ¿no? Entonces acá tenemos varios mecanismos de acción antagonista de los receptores de NMDA, antagonista de receptores AMPA, que la verdad sonaría un poquito complicado, ¿no? Y acá le dice, por ejemplo, las consecuencias de la acción. Pero esto vendrían a ser, digamos, cada uno de los diferentes mecanismos que tendrían los fármacos anticonvulsivantes, ¿no? También estas proteínas de vesículas sinápticas que acá también podrían actuar. Pero vamos a ver esto, cómo es que se entiende ya que estamos abordando lo que son los fármacos. Para partir, los objetivos dentro de lo que serían los tratamientos farmacológicos para las convulsiones, los objetivos neuronales de los fármacos anticonvulsivos actuales, ¿no? Y los medicamentos potenciales para el tratamiento y manejo de las convulsiones, incluyen tanto, o sea, ¿dónde van a actuar estos tratamientos? Van a incluir tanto su actividad, tanto a nivel de las sinapsis excitadoras, ¿no? Y a través de las sinapsis inhibidoras, es decir, van a actuar los fármacos anticonvulsivantes a nivel de la sinapsis glutamatérgica, la excitabilidad de las excitadoras, y la sinapsis GABAérgica. Acá, esto sí me gustó mucho, este esquema que lo tomé del Katsun. Y un poquito para redondear, se avanzó mucho, avanzó al GABA, vamos a retroceder. Entonces, hace un rato ya les dábamos un poquito la introducción sobre estos alteraciones de la neurona y mencionamos que a nivel de la membrana neuronal había una alteración de lo que es
dice membrana en general, ¿no? Pero que tiene que ver con sus receptores ionotrópicos y metabotrópicos, por ejemplo. Aquí estamos en la sinapsis glutamatérgica, neurotransmisor, el glutamato. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Digamos que podría afectar eh, la excitabilidad neuronal. Bueno, para comenzar, el glutamato puede actuar tanto a nivel de receptores NMDA, AMPA, por ejemplo, que lo vemos acá a nivel posináptico, ¿no? Y sea los receptores NMDA, los AMPA, por ejemplo, en el caso de los NMDA, básicamente cuando se activan estos receptores posinápticos, contribuye con el ingreso del calcio, ¿no? En el caso de los AMPA, contribuye con el ingreso de sodio. Ahora, pero a nivel presináptico, mm, tiene que ver mucho también esa excitabilidad neuronal a través, por ejemplo, de los receptores, no, receptores no, son canales de sodio activados por voltaje, ¿no? Como por ejemplo vemos acá el sodio, ¿no? El calcio activado por voltaje, canales de calcio activados por voltaje, canales de potasio, y los mencionaba, tiene que ver básicamente una alteración sobre estos canales que podrían aumentar lo que es la conductancia también de lo que es la liberación de los neurotransmisores, en este caso glutamato. Entonces, me explico. Entonces, el glutamato puede actuar tanto a niveles de receptores ionotrópicos, NMDA, los AMPA. Pero a su vez, el glutamato puede actuar sobre sus receptores metabotrópicos. Por ejemplo, acá a nivel presináptico tenemos el receptor mGluR2, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la modulación de la cantidad de glutamato, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos el mGlu-R3 que estamos viendo de tipo nivel presináptico, ¿no? Que también tiene que ver mucho con lo que vendría a ser la liberación de más neurotransmisor glutamato, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, importante para la liberación de este neurotransmisor excitador o excitatorio, que tendría que ver con esta proteína que vemos aquí, casi no se ve muy bien, acá lo tengo más claro, esta proteína de vesículas sinápticas, que ayuda también a la liberación de más neurotransmisor, glutamato, ¿no? Entonces, y acá también tenemos el receptor mGluR7, el 8 también, ¿no? Que tendría que ver también con una inhibición de neurotransmisores glutamato. Entonces, y aquí tenemos también un, un sistema que transporta y recapta glutamato. Es un sistema de transporte de recaptación de glutamato, el EAAT, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esto es bueno recordarlo, identificarlo, porque son dianas muy importantes para poder mantener equilibrado, digamos, la excitabilidad neuronal por parte del glutamato, ¿no? Entonces, hay excitabilidad si hay una activación, por ejemplo, de estos receptores posinápticos NMDA o AMPA, o favorece, digamos, esta liberación de glutamato a través de esta proteína, ¿no? Esta proteína de vesículas sinápticas, el ingreso de sodio, de calcio, estos receptores metabotrópicos, mGluR2, entonces tiene que ver mucho con favorecer a que haya, lo vamos a poner así un poquito en resumen, liberación y la activación de la actividad del glutamato, ¿correcto? Entonces, en el caso de la contraparte, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de la sinapsis inhibitoria, que vendría a ser GABAérgica? Bueno, aquí en puntitos rojos vemos al neurotransmisor GABA, ¿no? Y así como habíamos hablado hace un momento, ¿no? Para el caso de la sinapsis glutamatérgica, acá, por ejemplo, vemos a esta proteína de vesículas sinápticas que también contribuye con lo que sería la liberación de GABA, ¿no? O acá también hay otro punto, y todo lo que estoy resaltando son puntos de acción que tendrían los mecanismos de acción, la GABA transaminasa o el GABA-T, que sería una enzima responsable de la degradación del GABA. Entonces, si hay menos inhibición en unas neuronas hiperexcitables, podría ser un buen punto de acción e inhibir a la enzima que la degrada. ¿Correcto?
Y bueno, acá vemos a nivel postsináptico también, en el caso de los receptores GABA a nivel postsinápticos, que cuando se activan a través de estos neurotransmisores GABA, lo que va a hacer es inhibir, digamos, el potencial, ¿no? A nivel de la membrana postsináptica, va a producir hiperpolarización postsináptica y al haber, porque acá al activar los neurotransmisores GABA, estos neurotransmisores GABA al receptor GABA, va a aumentar la conductancia de cloruro y al aumentar la conductancia de cloruro puede promover la hiperpolarización postsináptica que puede ayudar a la menor excitabilidad neuronal. ¿Correcto? Más o menos esto es en resumen. Ahora, tenemos una idea así, entonces, de dónde es y cómo es que los fármacos anticonvulsivantes actuarían, ¿no? Entonces, la mayor parte de fármacos anticonvulsivantes se van a administrar por vía oral y comenzamos a revisar un poquito sobre lo que sería la farmacocinética. Mm, Y como el problema es a nivel neuronal, se asume que los que ingresen por la vía que ingresen, y básicamente la mayoría por vía oral, tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. ¿No? O sea, todos tienen que llegar a atravesar la barrera hematoencefálica para que puedan alcanzar sus dianas de acción, tanto a nivel de la sinapsis glutamatérgica o la sinapsis GABAérgica, ¿correcto? Ahora, la mayoría son poco solubles, pero eso no quiere decir que no llegan. Eso que sean poco solubles puede retardar un poquito el ingreso, pero finalmente van a alcanzar su objetivo, ¿no? Su objetivo, su biofase. Su absorción suele ser buena, del 80 al 100% de la dosis llega a la circulación. Entonces tienen una buena y alta biodisponibilidad, ¿no? Entonces, y miren, esto es la mayoría de fármacos, vienen por vía oral, pero una vez que se absorben, tienen una muy buena absorción. Estamos hablando del 80-100% de dosis. Entonces, que llega a circulación, estamos hablando de biodisponibilidad. Ahora, la mayor parte de los fármacos anticonvulsivos o anticonvulsivantes, excepto la fenitoína, tiagabina y el ácido valproico, no se unen en gran medida a las proteínas plasmáticas. Los fármacos anticonvulsivos se van a eliminar principalmente a través de mecanismos hepáticos, ¿no? Y muchos se convierten a metabolitos activos que también se eliminan por el hígado. Estos fármacos se distribuyen de forma principalmente en el agua corporal total, ¿no? Su eliminación plasmática es lenta en términos relativos. Entonces, muchos de estos anticonvulsivos se consideran de acción media o prolongada, ¿no? Y algunos tienen vidas medias mayores a 12 horas, ¿no? Si tienen un alto tiempo de vida media, está aceptable, digamos, para que no sean muy frecuentes las administraciones, ¿no? Ahora, varios de los fármacos anticonvulsivos antiguos son potentes inductores, no de las enzimas microsomales hepáticas. Aquí hay un problema. Por eso se habla de las de primera generación, y ahí está la fenitoína, son fármacos que pueden afectar el metabolismo de otros fármacos al ser inductores enzimáticos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estoy en el laboratorio, así que están tocando la puerta. No sé quién será, que siga. Bueno, vamos entonces con el cuadrito resumen que he realizado sobre lo que serían los tratamientos de primera generación, de segunda generación. ¿Ya? Vamos a un ratito, chicos. Mira, un rato voy a ver. Continuamos. Era Walter. Bueno, entonces les decía, me desconcentra. Esta tablita lo elaboré pensando en facilitarnos la vida y facilitarles la vida, porque la farmacocinética de los anticonvulsivantes es muy amplia. Y he tratado de agarrar lo más importante, lo más esencial de cada uno de los fármacos según generación. Y acá, por ejemplo, tenemos a los de primera generación, la fenitoína, tozoximida, fenobarbital, trimidona. Los de segunda generación, la carbamazepina, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? También tenemos acá
al diazepam dentro de las benzodiazepinas de segunda generación. Y dentro de los de tercera generación tenemos acá filmamato, lamotrigina, gabapentina, topiramato y tiagabina. Bien. Ahora, esto ya lo voy a dejar para que ustedes también ya con detalle lo puedan revisar, pero sí me interesa cómo poder analizar esta tablita en cuanto a la farmacocinética, porque no todo es conocer, si bien es cierto, estábamos abordando un poco la farmacodinamia de los mecanismos de acción que tienen los fármacos anticonvulsivantes, es para que llegue a su lugar de acción, es cómo llega, cuánto llega. Hemos visto de manera general, ¿no? Pueden llegar entre 80 a 100%, inclusive siendo por vía oral la mayoría. Pero, por ejemplo, los de primera generación, como en el caso de la fenitoína, nos dice, bueno, habíamos hablado que es baja biodisponibilidad, pero finalmente se va a absorber completamente, ¿no? Tiene una biodisponibilidad del 95% y esto es bien importante para la fenitoína. Tiene una contraindicación. La fenitoína se puede administrar tanto por vía endovenosa como por vía oral, no por vía intramuscular, como lo vemos acá, está contraindicada. ¿Por qué? Porque si se administrara, que está contraindicada la fenitoína por vía intramuscular, lo que va a pasar es que se va a precipitar en el músculo debido a que es altamente alcalina. Estamos hablando de un pH de 12 de pH de la fenitoína, lo cual hace que se precipite en el músculo y no tiene sentido, digamos, tenerlo precipitado en el músculo si finalmente no se va a absorber. Ahora, otro punto que habría que revisar aquí es, por ejemplo, su metabolismo. Cuando ustedes revisen acá metabolismo, a través de la CYP12-9, CYP12-10, CYP12-19, ajá, acá tenemos a las enzimas responsables de la inducción enzimática que podría tener la fenitoína. Otro dato que se menciona, por ejemplo, del tiempo de vida media plasmática que tiene la fenitoína es que su tiempo de vida media, por ejemplo, es de 6 y acá sería 6 y 24 horas o 6-24 horas. Si comparamos con los otros, por ejemplo, acá es 4 veces más, ¿no? El de 6 a 24, 4 veces más. Acá tenemos para el tofuximida muy puntual 30 horas, 60 horas, 100 horas, 5 a 15, más o menos 3 veces más, pero tiene que ver acá la primidona porque hay un metabolito que vendría a ser el fenobarbital. A lo que yo quiero llegar es que en el caso de la fenitoína, por ejemplo, hay esa gran diferencia en el tiempo de vida media plasmática porque es el fármaco que pasa de una cinética de eliminación de primer orden a orden cero. Como esos tratamientos son de origen, digamos, de tratamiento crónico, lo que va a pasar es que con el tiempo esto se va a saturar los mecanismos de eliminación y eso va a hacer de que la cantidad de fármaco a nivel plasmático puede ser mucho mayor de lo que se está eliminando. Entonces ahí es donde ya pasa a una cinética de eliminación de orden cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya el paciente va a comenzar a experimentar efectos de toxicidad por parte de la fenitoína y lo que hay que hacer es estar evaluando para ver no llegar a esto o ajustar ya las dosis cuando se presenten estos efectos. Y así van a ir ustedes viendo, por ejemplo, en el caso de la etosuximida, unión a proteínas plasmáticas, por ejemplo, no se fija la etosuximida a proteínas plasmáticas, el fenobarbital, y también acá tenemos que las isoenzimas con las cuales va a ser metabolizado y por lo tanto va a ser un inductor enzimático. En el caso de la primidona, que hay dos metabolitos acá, fenobarbital, feniletilmalonamida, ¿no? Entonces acá por eso es variable y se entiende el tiempo de vida media porque tiene que ver con la presencia de metabolitos activos, ¿no? Y puntos claves para no demorar mucho aquí es comiencen a identificar un poquito sobre los que son inductores, ciertas particularidades, por ejemplo, como el caso de la fenitoína, las contraindicaciones, ¿no? Y así vamos a ir avanzando, por ejemplo, en el caso de los de benzodiazepinas. Acá, lo siguiente. Miren, en la tablita les he puesto buena absorción oral, pero es básicamente para que tengan una idea lo rápido que actúa el diazepam, porque si vamos a hablar del diazepam como tratamiento anticonvulsivante, el diazepam solamente se utiliza por vía endovenosa. Entonces, para el uso anticonvulsivante es por vía endovenosa.
Y si es por vía endovenosa, la biodisponibilidad va a ser de 100%, ¿no? No vía oral, porque como estamos hablando de una crisis epiléptica, es que ya corte lo más pronto posible la crisis, se coloca vía endovenosa, es altamente liposoluble, atraviesa barrera hematoencefálica y alcanza sus receptores para que puedan actuar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Y también estamos hablando de sus metabolitos tipo de metildiazepam, los azepam, un metabolito activo, ¿no? Y que también tendría que ver con una inducción enzimática. De tercera generación, acá vemos algunos de los tratamientos, como mencionábamos, y si vemos acá, en el caso del felbamato, podría producir una inhibición enzimática. Cuando dice que no tiene, digamos, una reacción de tipo citocromo, no tiene efecto enzimático, es que no son inductores ni inhibidores enzimáticos, ¿no? Acá igual, por ejemplo, la motrigina, la gabapentina, que son fármacos que no tienen que ver con una inducción o inhibición enzimática. Bien, entonces ya lo voy a dejar para que lo puedan ir analizando y por el tiempo, chicos, y continuamos. Eso es en cuanto a la farmacocinética. Acá. En el caso, antes que pase a otro punto, miren, acá aparece la fosfenitoína. Como se vio que había un problema con la fenitoína, que tiende a precipitarse en el músculo, se produce lo que es la fosfenitoína. La fosfenitoína es un fármaco que tiene un pH de 3, entonces es más ácido. Entonces, a diferencia de la fenitoína, que tiene pH 12. Entonces, al tener un menor pH, lo hace, digamos que se puede hacer ideal para la administración intramuscular. Y en el caso de la fosfenitoína, puede ser administrado tanto intramuscular e intravenoso y se va a convertir luego en fenitoína. Y superado el problema de la precipitación cuando se administra solamente fenitoína. ¿Ya? Bien, ahora, como les mencionaba, en mi tablita como que a grosso modo un poquito de datos farmacocinéticos, pero aquí, según Goodman y Hillman, ya nos da una idea mucho más clara de los tipos de isoenzimas, isoformas, y cada uno de los fármacos y cuáles son los que pueden producir inducción enzimática o que pueden inhibir, ¿no? ¿Cómo se llama? Ciertas isoenzimas, y acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar, por ejemplo, oxcarbamazepina, que puede inducir, ¿no? A través de la citocromo CYP3A4, CYP3A5, ¿no? Y esto podría producir una inducción enzimática para otro tratamiento que utilice este mismo isoforma o isoenzima, ¿no? Y, por ejemplo, el topiramato, que puede inhibir a las enzimas 2C19. Entonces, acá tenemos los que inducen, y si hay una inducción, se va a metabolizar más rápidamente el fármaco que utiliza este mismo sistema de metabolización. Y los que inhiben pueden prolongar la permanencia del fármaco, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos otro punto para poder tenerlo una visión sobre los inductores e inhibidores. Cerrado lo que es la parte de farmacocinética, la siguiente parte es farmacodinamia y tiene que ver cómo actúan los tratamientos, ¿no? Entonces, ante diferentes tipos de mecanismos de acción que pueden producir las crisis epilépticas. En el caso de la fenitoína, ejerce su acción anticonvulsivante sin que cause depresión general del sistema nervioso central. Entonces, eso es bueno porque no va a limitar la actividad ni la vida diaria de mi paciente. Nos dice el mecanismo de acción igual que la carbamazepina, que ahora lo vamos a ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, el mecanismo de acción de fenitoína, en el canal iónico activado por voltaje de sodio, tenemos dos compuertas, que es una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. Lo que ocurre con la fenitoína para inhibir lo que es la despolarización sostenida que puede presentar las neuronas hiperexcitables es que va a prolongar el estado de inactivación de la segunda compuerta. En términos sencillos, bloquea mi canal de sodio, ¿no? Y esto no va a permitir que siga ingresando más sodio. Entonces bloquea los canales de sodio. Y esto lo tomé de Goodman y Hillman. Esto es el mecanismo de acción principal que tiene la fenitoína.
Y recalco esto porque dentro de las literaturas podrían encontrar otros mecanismos, pero ojo, lo que se menciona en las literaturas también que lo que explicaría el efecto anticonvulsivante sería principalmente este mecanismo de acción. Podrían tener otros mecanismos de acción, mencionan las literaturas que hasta GABA, en fin, pero dice que a dosis por encima de las terapéuticas. Y al hablar de dosis encima de las terapéuticas, que podrían ser peligrosas, porque inclusive podrían traer un problema de descerebración en el paciente, a dosis por encima de las terapéuticas. Para tener un efecto GABA, para bloquear un canal de calcio, no habría, la verdad, mucho sentido en darle más de lo que corresponde. Entonces, a dosis terapéutica, el mecanismo de acción es bloqueando los canales de suelo. Vamos a ver cómo vamos con tiempo. Bueno, en el caso de las reacciones adversas, mm, tiene que ver con la cantidad, o sea, con la biodisponibilidad que alcanza el fármaco a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay concentraciones de fenitoína que van entre 10 a 15 microgramos por mililitro, ¿qué tipo de RAM se pueden presentar? Nistagmo, como lo que estamos viendo acá, sin diplopía, ¿no? Con diplopía, ¿no? Alteraciones de la coordinación, náuseas, ataxia, alteraciones mentales, vómitos, ¿no? Alteraciones cerebelosas e inclusive crisis convulsivas, o sea, como que algo paradójico a lo que se espera. Si estoy dando fenitoína para que no convulsionen, ya estas concentraciones plasmáticas convulsionan, entonces no sería un buen tratamiento, ¿ya? En el caso de independiente de la dosis, o sea que van a aparecer sí o sí por el uso crónico el uso crónico de la fenitoína, va a aparecer, por ejemplo, de manera aguda en tratamiento crónico a pesar de tener los niveles terapéuticos, hiperplasia gingival, hipertricosis, hirsutismo, y ojo, esto es importante también. Acá vemos que este tratamiento lleva a un déficit del ácido fólico, de vitamina D o K. Ácido fólico importantísimo, ¿no? Por ejemplo, para el tema de por qué estos tratamientos pueden ser altamente teratogénicos en la gestación, porque ya de por sí va a haber, van a deplegar lo que es el ácido fólico, ¿no? Esto puede traer como consecuencia teratogenia, ¿no? Se va a presentar, hay un síndrome hidantoínico que se denomina, ¿no? Con el uso de la fenitoína, ¿no? Que se presenta en forma de labio leporino, paladar hendido, cardiopatías, ¿no? Ese síndrome, lupus, disgrasias sanguíneas, por ejemplo. Eh, ¿En qué tipo de convulsiones yo voy a utilizar la fenitoína? Podemos utilizarlo en convulsiones parciales, tónico-clónicas, pero no en las crisis de ausencia. Y vamos avanzando. En el caso de la etosuximida, por ejemplo, esto es un tratamiento que se puede utilizar para la crisis de ausencia, como que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Reduce lo que ya comenté, los canales de calcio en las neuronas talámicas, ¿no? Bloquea los canales de calcio y eso va a ayudar a reducir lo que es la hiperexcitabilidad, ¿no? Que puede ayudar a disminuir, si hay menos calcio al ingreso presináptico, recuerdan que hablamos en el caso de la sinapsis glutamatérgica, al tener menos calcio, menos liberación de neurotransmisores tipo glutamato, por ejemplo. La etosuximida puede ser, puede presentar malestar gástrico, ¿no? Incluyendo náuseas, vómitos, somnolencia, letargo, puede producir hematotoxicidad y se indica para crisis de ausencia y acá vemos en la pequeña presentando una crisis de ausencia, por ejemplo. Dentro de lo que es el fenobarbital, el fenobarbital, acá comenzamos a ver ya no solamente un mecanismo de acción, sino una combinación de mecanismos de acción. Por ejemplo, en el caso de los barbitúricos, que en este caso de todos los barbitúricos que pueden haber, se quedó, digamos, con el fenobarbital, porque se confirmó, se comprobó que podría tener efectos y que tiene efectos anticonvulsivantes, es máximos efecto anticonvulsivante, pero a dosis inclusive inferiores a las que se requiere para hipnosis. Estos son tratamientos hipnóticos también, pero no quiero que esté completamente aletargado mi paciente. Entonces, las dosis que se utilizan inferiores a las que se requerirían para hipnosis son las que funcionan para los tratamientos anticonvulsivantes. ¿Cómo funcionan? A través de mecanismos de acción que facilitan la acción inhibitoria del GABA, ¿no? Pueden aumentar el tiempo de apertura del canal de cloruro de su receptor GABA y eso aumenta la conductancia de lo que es el cloruro. Facilitan la acción del GABA, o sea, potencian la acción del GABA. En el caso del fenobarbital es GABAérgico porque facilita y potencia la acción del GABA. O sea, con el GABA aumenta la apertura del canal de cloruro. Pero también puede ser GABA mimético. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que aunque no haya GABA de por medio,
el fenobarbital activa directamente el receptor GABA. Y eso también es lo que hace que tengas, si comparamos el margen terapéutico entre el fenobarbital y las benzodiazepinas, en el caso, por ejemplo, del fenobarbital es peligroso y es más estrecho que las benzodiazepinas porque directamente con GABA o sin GABA, va a mimetizar la acción del GABA. Entonces, eso lo hace también un poco peligroso, ¿no? Bloquea también aparte, bloquea receptores para glutamato, los que decíamos también que había un problema ahí cuando aumenta la excitabilidad a través de los receptores para el glutamato, acá lo va a bloquear el fenobarbital. Y esa combinación hace de que sea anticonvulsivante. ¿Qué reacciones adversas? Vamos a ir pasando rapidito para que no nos gane la hora, chicos. Y vemos, por ejemplo, dentro de las principales, puede producir como consecuencia de la inducción hepática que tiene, hepatomegalia, ¿no? Puede producir también un déficit de vitamina D, ácido fólico y sobre todo también adicción y tolerancia. Barbitúricos, benzodiazepina, recuerden siempre, en tratamientos crónicos van a dar tolerancia y por lo tanto también adicción o farmacodependencia. ¿En qué caso se puede utilizar? Para convulsiones tónico-clónicas de tipo generalizadas, las parciales. Cuando dicen parciales, me estoy refiriendo a parcial simple, compleja y secundariamente generalizada. Y para convulsiones febriles también. En el caso de la primidona, el que tenía dos metabolitos, ¿recuerdan? El mecanismo de acción de la primidona inhibe la conductancia de sodio y potencia la acción del GABA, ¿no? Que puede producir somnolencia, ataxia, ¿no? Excitación en niños, confusión en ancianos y se va a indicar para convulsiones parciales, todas las parciales y convulsiones tónico-clónicas de tipo generalizadas. En el caso de la carbamazepina, es muy parecido como es la fenitoína, ¿no? Y acá algo bien interesante es que bloquea los canales de sodio, voltaje dependiente, ¿no? Prolonga la inactivación de estos canales, o sea, se mantiene más tiempo bloqueado a nivel de la segunda compuerta de inactivación. Y nos dice que va a producir una inhibición del canal que va a ser dependiente de voltaje, es decir, produce mejor este bloqueo en células despolarizadas, ¿no? Y también es dependiente de la frecuencia, inhibe mejor los canales que se abran y se cierran continuamente. Cuando hay una despolarización extraordinariamente intensa, entonces allí es donde va a bloquear mejor la carbamazepina, ¿no? Esto menciona que sea relativamente selectiva para neuronas hiperexcitadas y que a concentraciones terapéuticas no modifique la excitabilidad celular normal. Es como un imán, ¿no? Es como que mientras más apertura y cierre de esos canales de sodio, que son en esas neuronas alteradas, allí es donde mejor va a bloquear la carbamazepina, ¿no? Y cuando está en la apertura y cierre normal, digamos, de esas canales de sodio, no lo afecta. Y eso, bueno, es selectivo, entonces, para neuronas hiperexcitables. Dentro de la RAM puede producir diplopía, ataxia, malestar gastrointestinal y como que vemos que las reacciones adversas a nivel del gastrointestinal son ya como que muy comunes, ¿verdad? Van a indicarse en convulsiones tónico-clónicas generalizadas, las crisis parciales simples, complejas y un uso diferente a las convulsiones que también se podría utilizar para neuralgia del trigémino dentro de lo que sería el manejo del dolor, básicamente neuropático, ¿no? Ahora, los de segunda generación, y como estamos escuchando, chicos, mi recomendación es relacionar los mecanismos de estos tratamientos, verlo como un todo. No sé, por decir, si me preguntan cuál es el mecanismo de acción del valproato o el ácido valproico, si solamente incrementa la actividad o la cantidad de GABA, sería incompleto. ¿Por qué? Porque además bloquea los canales de sodio y canales de calcio. Entonces, cuando está todo esto, recién es el mecanismo de acción completo del ácido valproico. Esto lo hace ser, miren, estos mecanismos de acción porque va a incrementar la concentración de GABA, ¿no? Porque inhibe la enzima que la degrada, ¿no? La GABA transaminasa o la GABA T, que habíamos visto hace un ratito. Y aparte bloquea los canales de sodio y aparte bloquea los canales de calcio tipo T. Esto lo hace ser un anticonvulsivante de amplio espectro. O sea, puede, digamos, inhibir diferentes tipos de convulsiones, pero lo que suena bonito tampoco no es tanto porque también tiene sus RAFs, ¿no?
Por ejemplo, aparte de las molestias gastrointestinales, pueden haber lesiones hepáticas celulares graves, ¿no? Y mortales, inclusive en niños menores de 2 años. Y recordemos que las convulsiones por lo general se ven mucho también en niños pequeños, ¿no? Y si es que una señora, una mamá, una mujer tomó estos tratamientos durante la gestación, lo que puede originar es espina bífida en el paciente, ¿ya? En el bebé, mejor dicho, no en el paciente, en el bebé. En indicaciones terapéuticas, ¿en qué casos están indicados? En crisis de ausencia, convulsiones mioclónicas, las parciales y las tónico-clónicas generalizadas. Benzodiazepinas. Em, las benzodiazepinas, a diferencia de los barbitúricos son GABAérgicos, GABA-miméticos. En el caso de las benzodiazepinas, solamente son GABAérgicas, pero es suficiente para tratamientos agudos de las crisis. Em, en este caso, a diferencia de los barbitúricos que aumentan el tiempo de permanencia, este de acá, digamos, aumenta la frecuencia de apertura del receptor GABA A, ¿no? Igual aumenta la conductancia de cloruro y al aumentar la conductancia de cloruro, aumenta la hiperpolarización postsináptica y eso hace de que haya menos excitabilidad neuronal. Entonces, como ya estamos viendo, lo que estamos revisando es que la mayoría de tratamientos van a actuar a estos sinapsis, y acá estamos viendo a nivel de las sinapsis GABAérgicas. Las benzodiazepinas tenemos un problema, porque en tratamientos crónicos sí generan tolerancia y sí podrían generar adicciones. Entonces, el clonazepam es como considerado como un tratamiento de segunda línea, no va de primera, ¿no? Pero si es que no me funcionan otros tratamientos para el caso de crisis de ausencia y las mioclónicas, yo tengo que optar por estas, ¿no? Lamentablemente, este tratamiento puede generar tolerancia, o sea que ya no va a funcionar en el paciente, ¿no? Y habría que requerir más y más dosis entre 1 mes a 6 meses del tratamiento. Ahora, el diazepam endovenoso va a ser el fármaco de elección para estatus epilépticos o el gran mal que se denomina, ¿no? Pero también el lorazepam y midazolam pueden ser igualmente o más efectivos, ¿no? Para atacar este gran mal o estatus epiléptico, que puede durar varios minutos y es muy, muy severo. Dentro de los fármacos de tercera generación, dentro de los fármacos de tercera generación tenemos, por ejemplo, aquí alfelbamato, mecanismo de acción, ¿no? Bloquear receptores para glutamato, los NMDA, aparte los de sodio, los de calcio, ¿no? Y puede producir anemia plástica, insuficiencia hepática aguda, y se utiliza para convulsiones parciales. Cuando están convulsiones parciales, se entiende que todas las parciales, las tres que habíamos mencionado, y las mioclónicas. Otro tratamiento de tercera generación, la lamotrigina, ¿no? Bloquea canales de sodio. Entonces, y ahí comenzamos a relacionar. Por ejemplo, acá solamente me dice, bloquea canales de sodio. Ajá. Entonces, es muy parecido a la fenitoína, la carbamazepina, que solamente bloquean los canales de sodio, ¿no? Y esto va a hacer que suprima las descargas neuronal rápidas y sostenidas. Puede producir sedación, diplopía, síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, y se utiliza para las epilepsias parciales o convulsiones parciales, las generalizadas o secundariamente generalizadas y las de primarias en niños, que son las primarias, las ataques o crisis de ausencia. Otro tratamiento que es bien curiosa la historia de la gabapentina, porque si lo escuchamos tal cual, la gabapentina suena a GABA, ¿no? Y cuando se descubrió la gabapentina, pensaban que actuaba a través del GABA directamente, ¿no? Como el fenobarbital o el diazepam, las benzodiazepinas. Pero la verdad que se encontró que el mecanismo de acción que se acepta, ¿no? Hasta el momento es que la gabapentina actuaría a nivel de las subunidades de los canales de calcio, o sea, a nivel de canales de calcio, pero la subunidad alfa 2 delta, ¿no? Y esto hace que haya, digamos, una reducción en la liberación de neurotransmisores, ¿no? Y esto, al haber menor liberación de neurotransmisores excitadores tipo glutamato, por ejemplo, hace que haya menos hiperexcitabilidad neuronal. Así que de ahí no lo cambiaron el nombre y ya quedó como gabapentina. Pero tiene que ver con un bloqueo de los canales de calcio, ¿no? Que esto es a nivel presináptico, menos calcio, menos liberación de neurotransmisores, ¿no? Y aparte de la liberación de glutamato, también inhibe lo que es la sustancia P, norepinefrina. Y si hay una inhibición de la sustancia P, ¿por qué no aprovecharlo también para el manejo del dolor? Sí, también, y lo vamos a ver en farmacología del dolor.
Dentro de las RAMS tenemos somnolencia, mareo, sensación de fatiga, vértigo, ataxia, cefalea y temblor. Estos asteriscos que le he puesto acá es porque importante, si estamos el paciente con vértigo, imagínense, sería bien bravo, ¿no? Todo el tratamiento crónico. Lo que se menciona es que estos efectos no deseados a la larga se genera tolerancia, es decir, a las dosis terapéuticas a la larga ya no va a haber vértigo. ¿No? Se puede utilizar como coadyuvante en convulsiones parciales, las tónico-clónicas generalizadas y en dolor neuropático, la gabapentina. En el caso del topiramato, también es considerado, ya vemos acá, un anticonvulsivante de amplio espectro. Bloquea porque tiene varios mecanismos de acción y hemos visto que las alteraciones neuronales pueden ser muchas. Entonces acá bloquea los receptores para el glutamato, los AMPA, los canales de sodio, potencia la acción del GABA, ¿no? Y menciona que en un lugar diferente a lo que es donde actúa la benzodiazepina barbitúrica, no indica dónde, solamente dice en otro lugar. La RAS puede dar sedación, ataxia, pérdida de peso y nerviosismo, ¿no? Se utiliza para convulsiones todas las parciales y las tónico-clónicas de tipo generalizadas. Tiagabina, por ejemplo, es un inhibidor de la recaptación de GABA. Recuerdan que también les resaltaba que hay un transportador GAT1, por ejemplo, que normalmente a nivel presináptico regresa, no a la neurona, digamos, lo que es el neurotransmisor, pero si hay menos inhibición, mejor aprovecho y lo dejo allí la hendidura sináptica más GABA para que pueda actuar. Entonces, esta inhibición de la recaptura hace que incremente niveles extracelulares de GABA, ¿no? Y se puede utilizar en convulsiones parciales. Puede producir mareos, somnolencia, temblor. La vigabatrina, mecanismo inhibidor irreversiblemente de la GABA aminotransferasa, que también es responsable de la degradación del GABA, ¿no? Entonces puede producir somnolencia, mareos, ganancia de peso, ¿no? Reacciones menos frecuentes, pero más graves, puede dar agitación, confusión, psicosis y se utiliza para convulsiones parciales. Dentro de los de tercera generación, tenemos a la oxcarbamazepina, es la nueva, digamos, generación de la carbamazepina, ¿no? Es un derivado diaceto de carbamazepina, desarrollado con el fin de evitar autoinducción, y este es el plus que tiene la oxcarbamazepina frente a la carbamazepina, que es un potente inductor enzimático, ¿no? Entonces, evita la autoinducción y las interacciones farmacocinéticas del compuesto original. Bloquea los canales de sodio, ¿no? Durante el disparo neuronal repetitivo, mencionábamos esto también, y manteniendo y evitando la potenciación postetánica, ¿no? Y también un plus para la oscarbamazepina, así se señala, efectos sobre la conductancia de potasio y sobre canales de calcio de alto voltaje. Efectos adversos entre 3 a 5% de reacciones alérgicas cutáneas, 20% de pacientes se presenta hiponatremia, pero no es significativo desde el punto de vista clínico, ¿no? Y entre otros tipos de RAMS. ¿En qué casos podemos utilizar la oxcarbamazepina? En convulsiones parciales, como monoterapia y terapia también coadyuvante, ¿no? Y podría ser utilizada en convulsiones que no responden a carbamazepina. La fosfenitoína, ¿no? Que habíamos mencionado de la farmacocinética, que esta sí le puedo administrar por vía intramuscular y endovenosa. Es un profármaco. Se convierte en fenitoína por medio de las fosfatasas hepáticas y eritrocíticas, ¿no? Si se administrara rápido por vía endovenosa, puede producir arritmias, ¿no? Con o sin hipotensión o depresión del sistema nervioso central. Se utiliza en convulsiones parciales, generalizadas o generalizadas también, y cuando está indicado administrar el fármaco por vía endovenosa o intramuscular. Muy bien, vamos viendo lo siguiente. Hasta allí hemos revisado lo que sería farmacocinética, farmacodinámica, y el tiempo nos está ganando. Y vamos a ver rapidito el gran, el gran campo de las interacciones para anticonvulsivantes, resumiendo algunos puntos importantes. Por ejemplo, fenitoína, fenobarbital, primidona, disminuyen por inducción enzimática la vida media de quién? Del ácido valproico y de la carbamazepina, si es que se tuvieran que utilizar juntos. El ácido valproico inhibe el metabolismo del fenobarbital, ¿no? Por lo que se requiere ajustar la dosis del fenobarbital. Ahora, otro tipo de interacción interesante. En la vida del paciente epiléptico, en algún momento, porque como esto es crónico,
de años, en algún momento puede tener un dolor, una inflamación, ¿no? Alguna fiebre, pero los tratamientos que pueden antagonizar estos efectos son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que cuando se utilizan, y ahí viene la parte de la interacción, y si toma el paciente que está con un tratamiento anticonvulsivante, los AINES van a desplazar a los antiepilépticos de su sitio de unión a proteínas plasmáticas, con el consecuente riesgo de intoxicación por el anticonvulsivante. O sea, los que van a ganar son los AINES. Entonces ya les había explicado también la importancia em, de la alta unión a proteínas plasmáticas. Si tiene mucha unión a proteínas plasmáticas, la fracción libre es la que actúa. Ahora, en este caso, si se toma con un AINE, va a desplazar al anticonvulsivante de la proteína plasmática y eso va a hacer que aumente su fracción libre y eso podría generar una sobredosis relativa, ¿no? En los pacientes. Fenitoína, fenobarbital y primidona disminuyen la concentración plasmática de anticonceptivos hormonales por ser los inductores enzimáticos, ¿no? Y de fármacos digitálicos. Em, ya habíamos mencionado que los tratamientos anticonvulsivantes de primera generación tienen muchas interacciones y sobre los que son de segunda generación, ¿no? En el caso de los de segunda generación tienen menos interacciones que los de primera, ¿no? Y en caso que se requiera asociar tratamientos, porque la idea es una monoterapia con el paciente epiléptico, pero cuando ya no funciona un fármaco, comenzar a asociar, pero ya no asociar entre tratamientos de primera generación, sino tratamientos también de segunda generación, que van a interactuar menos, ¿no? Que los de primera generación. Acá ya lo voy pasando rapidito y lo dejo también para que lo puedan revisar con más calma. Algunas interacciones, el ácido valproico con la aspirina, antiagregante plaquetario, anticoagulante warfarina. Su resultado se potencia su acción antiagregante y anticoagulante respectivamente y aumenta los niveles, en el caso de la lamotrigina, fenitoína y fenobarbital, aumenta los niveles de otros anticonvulsivos, ¿no? Bueno, en el caso del diazepam, con otros depresores del sistema nervioso central, incluidos el alcohol, pueden interaccionar, ¿no? Y potencian los efectos depresores. Ya lo dejo por tema de tiempo, chicos, para que lo puedan revisar. Y acá también tenemos varios. Por eso les decía, hay muchas interacciones que ya con calma lo van a ir revisando, ¿ya? Ahora, otro punto, ya para ir entrando en la parte final. ¿Qué hacemos, no? Con la paciente o dos situaciones, o que quedó embarazada y es una paciente epiléptica, o una paciente epiléptica que quiere tener familia. También se puede programar, eso sería lo ideal, ¿no? Con la ayuda del médico se puede programar y se puede se puede tomar una decisión, inclusive si ya está controlada algunos años la enfermedad, de hacer un retiro gradual antes de quedar gestando para que no esté expuesto el feto a ningún tratamiento anticonvulsivante. Pero si es que es una epiléptica que quedó gestando, hay que considerar lo siguiente. Hay que considerar la acción teratogénica o teratógena de los fármacos antiepilépticos, anticonvulsivantes, ¿no? Son altamente teratogénicos, ¿no? Y la posibilidad del daño fetal por hipoxia, o sea, si es que yo no le doy tratamiento anticonvulsivante, puede haber hipoxia debido a la crisis convulsiva, o sea, una crisis no controlada puede originar hipoxia en el bebé. Es recomendable que previo al embarazo las crisis epilépticas hayan sido controladas por lo menos en un año, ¿no? Para poder ver si es que ya se va haciendo un retiro gradual del tratamiento, para que finalmente se retire y ver cómo responde la paciente, ¿no? Para que pueda tener un embarazo libre de anticonvulsivantes. Pero una vez producido el embarazo, hay que continuar, ¿no? Con los fármacos que controlaron la crisis mencionada, ¿no? El que se cambie de fármaco durante la gestación puede traer como consecuencia de que no se controle la crisis. O sea, si cambio este fármaco que sé que es altamente teratogénico por otro que no es, puede haber crisis, ¿no? Y efectos deleterios para la madre y el feto. Por eso que es un cambio bien interesante, porque la verdad se dice, si ustedes están ante paciente mujer epiléptica ya de años, hay que proyectarse, porque esto inicia por lo general en la niñez. Y si esto va a tener varios años después, con la enfermedad, si es que no logra, controlarse ante la supresión, mejor comenzar con algo que no sea altamente teratogénico porque probablemente en el tiempo van a querer síntomas.
Pero bueno, vamos rapidito. El ácido valproico, la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital causan numerosas malformaciones congénitas, ¿no? Como defectos en el tubo neural, por ejemplo, ¿no? La lactancia no está contraindicada, ¿no? Ya que las cantidades de fármaco van a ser mínimas que van a pasar a través de la leche. El niño que nace con trastorno, digamos, de hijo de madre epiléptica que ha tomado tratamientos, los niños van a nacer con trastornos de la coagulación, ¿recuerda? Porque es un antagonista de la vitamina K. Entonces, se puede revertir con la administración de la vitamina K y ácido fólico. Y en el caso de una madre que haya tomado fenobarbital, el bebé también puede nacer con un tema de farmacodependencia, ¿ya? Ahora, acá tenemos la clasificación según la FDA de las categorías de riesgo de embarazo, que van desde los que son seguros completamente, tratamientos seguros, los que han demostrado, digamos, mejor dicho, a nivel preclínico, no existe evidencia de que haya algún daño con el feto, ¿no? De los animales, ¿no? No hay estudios adecuados ni controles en mujeres embarazadas, pero digamos que entre A y B estamos entre relativamente seguros, ¿no? Pero la C, D y la X ya son de mucho, mucho cuidado. Para tener una idea, la X crítico, C, D, hay estudios en animales que han demostrado efectos adversos y no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, igual peor en el caso de la categoría D. Acá lo estamos viendo un poquito ya rápidamente, los fármacos anticonvulsivantes que son categoría C y los de categoría D. Y como vemos, es más la cantidad de fármacos anticonvulsivantes que van a presentar un mayor riesgo. Por eso se dice que son altamente teratogénicos, ¿ya? Acá tenemos también el tipo de alteración que presentan con el uso de estos tratamientos. Fenobarbital, por ejemplo, puede haber una presencia de labio hendido unilateral. Ahora, ya para ir terminando y cerrando, dentro de los principios generales del tratamiento, a ver, lo ideal les mencionaba está que el tratamiento sea básicamente con el uso y el empleo de un solo tratamiento, un fármaco, es lo que se pide porque hemos visto la cantidad de reacciones adversas que puede generar. Se debe iniciar la administración de manera gradual, de menos a más, se va viendo la dosis hasta tener la dosis efectiva exacta para evitar las intolerancias, ¿no? Y aumentando las dosis hasta controlar las crisis convulsivas. El objetivo es que se inhiban las crisis convulsivas, ¿no? O hasta que los efectos adversos resulten intolerables. Se va controlando y se va manejando de menos a más la dosis. Lo ideal es un fármaco. Si el fármaco no es eficaz o parcialmente eficaz, se debe reemplazar por otro de segunda elección. O sea, se cambia. Lo saco esto y me voy con el de segunda. ¿Recuerdan cuando habíamos de primera línea, de segunda línea? A eso se refiere, ¿ya? Según el protocolo. Y si es que no funciona, por un tercero. Ahora, agoto mis posibilidades de monoterapia. Si la monoterapia no resuelve el problema, se procede ahí sí ya a combinar dos fármacos para el tratamiento de las convulsiones. Ahora, pero antes de llegar a eso, hay que examinar qué está pasando, porque puede pasar de que el tratamiento sea el tratamiento que corresponde, pero ¿qué pasa con mi paciente? De repente no hay medidas higiénicas para evitar los factores que hacen que desencadenen las crisis. Por ejemplo, está descansando adecuadamente, está durmiendo las horas que corresponde, está tomando otro tipo de tratamiento de repente que está interactuando y eso no le está haciendo que funcione. Hay que descartar esas posibilidades. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo mi paciente va a estar con los tratamientos anticonvulsivantes? Depende. Yo les he puesto las dos opciones, chicos. Hasta hace algunos años atrás, me acuerdo cuando revisaba este capítulo de farmacología, la literatura nos decía que el médico podía animarse y a decidir el retiro gradual, porque ya no está convulsionando el paciente, las crisis han sido controladas y pasaron 3 años o 5 años, se podía comenzar un retiro gradual, gradual, gradual del tratamiento. Con los años, a nivel clínico, se ha visto que inclusive ya se podía hablar de un retiro gradual entre 2 hasta 4 años, ¿no? Aunque no hay normas sobre el tiempo en que debe retirarse. Una vez que ya se retira gradualmente estos tratamientos, ¿no? Un buen porcentaje de pacientes ya no vuelven a presentar convulsiones, pero en ese tiempo que se monitoriza, si es que una vez retirado todo el tratamiento convulsiona, hay que volver nuevamente y el tratamiento ahí sería de por vida. Eh, Repito acá, la retirada debe ser lenta en semanas o en meses. Ahora, conclusiones. Como hemos visto, la epilepsia es una afección crónica de diversas etiologías que dan origen a las crisis epilépticas, ¿no? De etiología primaria o idiopático secundaria, ¿no? O sintomática.
Las convulsiones epilépticas, según etiología, como ya mencionábamos, primaria o secundaria, ¿no? Se debe hacer un buen diagnóstico para clasificar adecuadamente la crisis. Clasificada bien la crisis, podemos elegir tratamientos de primera, segunda o hasta de tercera línea. Las crisis se pueden, digamos, clasificar en convulsiones según el lado del hemisferio que se comprometa, parciales o generalizadas, ¿no? Dentro de la farmacoterapia no hay un consenso para el tratamiento anticonvulsivante, por eso que hay esquemas de tratamiento, ¿no? Cada uno de los antiepilépticos estudiados poseen características, como hemos visto, farmacocinéticas particulares y hemos visto los diferentes mecanismos de acción, ¿no? Que ya no voy a redundar y los principales interacciones, ¿no? Y antes de cambiar los tratamientos, también hay que ver, dentro de los principios generales, si los pacientes están tomando las medidas higiénicas adecuadas, ¿no? Y ustedes van a disponer ya en qué momento ya se decide el retiro del tratamiento. Muy bien, eso sería todo en cuanto a